Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos. Por eso me da mucho gusto que nos acompañen dos personas que nos pueden ayudar a responder muchas preguntas que nos hemos hecho en los últimos días a partir de una propuesta estética, de una propuesta artística que ha llamado más la atención que muchas otras que tendrían también motivos para llamarnos la atención por su calidad. Gracias, estamos con Pablo Espinosa, que es el responsable de la sección cultural de La Jornada. Es un periodista de mucho tiempo, con mucho conocimiento, y está con nosotros Luis Adrián Vargas, que es el curador de la exposición Zapata después de Zapata, una propuesta realmente espléndida con 141 obras, y yo lamento que solamente una ha llamado tanto la atención porque me recordó aquellos años 80 en donde un grupúsculo de la Unión de Padres de Familia, que se decían católicos, logró desmontar, digamos, de la estructura a un personaje que sabía mucho de artes plásticas, que era el director del Museo de Arte Moderno, y también me recordó las viejas estrategias de propaganda política del PRI, que yo pensé que ya se había desaparecido completamente, y parece que todavía hay algunos ecos o reverberaciones. Me gustaría, Luis Adrián, que empezar contigo para que nos digas cuál es la propuesta de esta exposición, que a mí, te digo, particularmente me parece espléndida. Claro que sí, me da mucho gusto estar acompañado de Pablo y de ti en este día. Zapata después de Zapata es una mirada panorámica por la vida de las imágenes de Zapata y los zapatistas. Es decir, no es una exposición biográfica, sino es más bien una exposición de arte y cultura visual. Ni documental. Ni documental. Tenemos algunos documentos, hay objetos históricos muy valiosos, como aquel sombrero que usaba el general Zapata el día de su trágico asesinato en Chinameca, pero en realidad nos concentramos en los discursos visuales, desde la fotografía, el cine, el video, la pintura, la escultura, la instalación, y recorremos mucha caricatura también, y recorremos 110 años de representaciones visuales. Y ha cambiado mucho con el tiempo, ¿eh? Muchísimo, y de lo que nos damos cuenta es que en la medida en la que va avanzando el tiempo, la figura de Zapata y los ideales con los que es asociado también se van actualizando. Así es. Creo que lo único que se mantiene fijo es la idea de la libertad, pero la libertad entendida desde algo que puede englobar un grupo de libertades. Pablo, tú como periodista, pues, ¿qué nos puedes decir de esta propuesta visual que está en el Palacio de Bellas Artes? También que es espléndida. Yo celebro que existan visiones distintas, ya no oficialistas, que eran de flojera, sobre temas y personajes. Y respecto de este asunto, tú dijiste la palabra ya, es propaganda política. Así lo viste también. Es un asunto de propaganda política, porque no hubiera pasado nada. La exposición ya llevaba días, ya se habían publicado las notas, ya el público la empezaba a visitar, hasta que hubo la decisión oficial de la Secretaría de Cultura de tomar la obra Revolución como emblema, como la representativa, como un cartel y como una plana en un periódico, que curiosamente es el mismo periódico y solamente en uno salió, cuando se publicó una fotografía monumental de Frida Kahlo, cuando jugaron a que habían descubierto la voz de Frida Kahlo, y todos sabíamos, y ya se sabía que no era Frida Kahlo. Es el mismo asunto de pues, lo que Goebbels, guardando todas las proporciones y diferencias, inventó como propaganda política. Eso llamó la atención de personas que siguen discutiendo sin conocer siquiera la obra. Que, claro, por otra parte, la obra incurre en lo que critica o en lo que es criticado. Es decir, las zapatillas y el color rosa es un estereotipo. Claro. Es un estereotipo machista. O sea, el color rosa para las mujeres, el color azul para los hombres. Pero bueno, a partir de esa estrategia de comunicación fallida de la Secretaría de Cultura, que creó un problema en el que se vio involucrado el presidente de la República. Bueno, sí respondió, dijo algunas cosas. Él tuvo que responder, y respondió de una manera muy elegante, muy correcta, muy en la forma como el presidente acostumbra hacerlo, y muy directa, con un principio moral, no moralista, claro, que es el respeto a la familia. Y el resultado es nefasto.
Es decir, poner una cédula en una obra atenta contra la creación artística. Bueno, y es un precedente, o lo sienta tal vez. Pésimo precedente, ojalá no se haga. Entonces, nos pusieron a pelearnos, porque ya era pelea, fue pelea y hubo sangre. Mezclando una serie de elementos que hay que separar. En primer lugar, la libertad de creación artística. Después, los derechos de la comunidad LGTB, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de los familiares de próceres o de personajes distinguidos. Y todo eso se hizo una melange perniciosa en la que provocó un acto de violencia y está latente que regresen, y eso también es algo nefasto, insisto, producto de una estrategia, una campaña de publicidad, y eso pues hace quedar bastante mal a la Secretaría de Cultura, que nuevamente evidencia que su problema, o uno de sus problemas, es la comunicación. O les falta, o les sobra, o el equívoco. Y estamos en algo peor que un equívoco. Yo lamento que finalmente haya habido todas estas consecuencias y nos hayamos olvidado, digamos, de todo lo que está alrededor, de que son otras obras que hablan también justamente del cómo se asimila una figura histórica, como es el caso de Zapata, desde perspectivas, como tú decías, de las mujeres migrantes, de otros sectores que lo han hecho suyo, de grupos revolucionarios incluso, eso lo tiene clarísimo el curador, en donde tú te llama la atención cómo esa figura ha tenido un trato polisémico, no ahora, sino a través del tiempo. Yo me acuerdo muy bien, Luis, de aquel Zapata caníbal que aparece en las primeras representaciones que inicia, con las que inicia la exposición, y tú dices, ¿cómo era posible? Pues sí fue posible, ¿no? Y yo dudo que entonces alguien haya levantado la voz para decir, no estoy de acuerdo, no era esa la intención de Zapata, pero bueno, fue un ejercicio libre de la prensa libre de entonces. Sí, y como está ese Zapata caníbal o el Zapata, digamos, sanguinario que corta cabezas. El Atila del Sur. El Atila del Sur, en las caricaturas de la Revolución. Después aparecen cambios sustanciales a su imagen con las que no hemos tenido aparentemente problemas. Y les voy a poner la más canónica de ellas. Claro. En el mural Historia de Morelos, de Diego Rivera, que está en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, Diego Rivera hace algo inédito. Presenta a Zapata como un indígena. Claro. En traje de manta, vistiendo guaraches y con las armas del campo. Cuando sabemos que Zapata trabajó la tierra, pero la trabajó desde otro lugar. Era un ranchero, pequeño propietario, es más mestizo que indígena. No estamos completamente seguros que fuera hablante de náhuatl, seguramente entendía. Pero entonces esa indianización la hace Rivera, va completamente en contra de cómo Zapata se trató de representar. Él siempre estaba muy preocupado por el vestir elegante, con traje de charro en la mayoría de los casos, y en algunos otros con un traje urbano, ¿no? Un saco, corbata, etcétera. Entonces, esa es digamos, como la primera gran alteración de Zapata. Y luego nos vamos a ir encontrando muchos que algunas son más representaciones alegóricas, algunas son humorísticas o satíricas. Hay, por ejemplo, un Speedy González con el rostro de Zapata de Rubén Ortiz Torres, pensando en cómo estas son dos figuras que en los años 50 Hollywood está usando para representar a México de cierta manera. Hay una obra de Arnold Belkin que no se había mostrado en mucho tiempo, donde aparece un Lucio Cabañas, pero vistiendo el traje de Zapata, es decir, es el cuerpo de Zapata y el rostro de Lucio. Sí. Que ahí están todas las agendas guerrilleras, y hay un Zapata mandilón, que en lugar de fusil usa una escoba, ¿no? Que eso viene desde una crítica de un artista chicano que se llama Daniel Salazar, que tiene una serie que se llamó Los Machos Sensitivos y que intentaba cuestionar el machismo dentro de las comunidades mexicoamericanas. En fin, hemos visto que estas alteraciones de Zapata sirven para traer a la mesa temas de discusión que son importantes y sobre todo subrayan el carácter del arte como a un agente de disenso, de negociación, de disputa, pero que nos debería traer a la mesa de manera ordenada, respetuosa, a intercambiar puntos de vista. Con todo lo que recoge Pablo ahora en este recorrido de lo que pasó con la polémica de la semana pasada, lo triste es que llegamos a la violencia.
Exactamente, tenemos que ir a un corte y volvemos aquí. Les recuerdo que estamos hablando de este tema sobre Zapata, de la exposición que está en Bellas Artes, con Pablo Espinosa, que es el responsable de las páginas culturales del periódico La Jornada, y con Luis Adrián Vargas, que es el curador de la exposición. Es, digamos, quien armó, digamos, este concepto, esta propuesta diversa para mostrarnos cómo se ha resignificado la figura de Zapata. Y me da mucho gusto que hayas recordado el caso de Diego Rivera, Luis, porque en efecto es el primero que le da un gran giro, lo fija con una imagen poderosa, como indígena, como un indio, anda vestido de guaraches, no tiene las botas, ¿verdad? Y justamente esa imagen lo fija, desde mi punto de vista, de manera indeleble en el colectivo universal, bueno, en el colectivo imaginario, porque también en otra parte le pone la frase que todos repiten, tierra y libertad, que nunca dijo Zapata, pero Diego sintetizó y armó muy bien, porque eran los ideales de Zapata, de esa manera. Sí, la operación que hace Diego Rivera es una operación de largo alcance, magistral, y que sirve para dos cosas, según he podido yo estudiar esto en los últimos 10 años. Por un lado, le sirve a sí mismo para forjarse un pasado revolucionario del que carecía. Claro. Diego Rivera no participó en la revolución, no tomó las armas, como sí lo hicieron Siqueiros y Orozco. Él estaba pintando en París. Y en un breve espacio en el que sí regresa a México en 1911, Diego Rivera, conforme va avanzando en edad, va a ir enmendando su biografía, al grado de llegar a decir que le ayudó a los zapatistas a dinamitar trenes, que él había planeado un complot para asesinar a Porfirio Díaz y que como lo cacharon, tiene que huir y dejar el país, que su papá le había enseñado a Zapata a leer, en fin. Diego Rivera va enmendando cosas. Y la primera enmendadura que hace es nombrar a lo que hoy conocemos como el paisaje zapatista, pintura espléndida cubista de 1915, la rebautiza como paisaje zapatista en los años 30. Él o el dueño de la pieza, que era Marte R. Gómez, el director de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Pero entonces, Diego, esa digamos es como una utilización de Zapata para su propio beneficio. Y el segundo tiene que ver con el programa ideológico, artístico y político que él va a comenzar a armar en sus murales. Zapata es el rostro del campesinado y dentro de este programa socialista de Diego Rivera, él necesita un contrapeso muy fuerte al del proletariado, de tal manera que sobre todo lo vemos en los murales de la CEP y Chapingo, pero todos esos murales se tratan de la fraternidad entre proletarios y entre campesinos. Y Zapata ahí funciona como este sujeto o este personaje casi heroico, santificado, que da su vida para posibilitar el renacimiento de México como una nación posrevolucionaria. Claro. No, es muy interesante porque además sienta ahí también el precedente de que en esa resignificación de la figura, pues todos pueden utilizar esa bandera de la tierra, que es ahora sí que el bien universal y la libertad a la que todos aspiramos, ¿no? Exactamente. Entonces así entiendo que muchos colectivos de distintas tendencias, de distintos intereses, hayan tomado esa figura para levantar un estandarte irrefutable además, ¿no? Me sorprende mucho lo que hicieron los migrantes, lo que han hecho los trabajadores, por ejemplo, en Medio Oriente también, utilizando la figura de Zapata, o la gente campesina de aquí que lo ve como la imagen de un mártir, que fue un mártir también, y se arropan con él. Pablo, yo lamento que se haya reducido, digamos, toda esta propuesta en estos días de la imagen de Zapata, pues a ese lamentable hecho, esa consecuencia de una comunicación que no fue eficaz. Llamó la atención, pero no de la manera que debería llamar la atención, ¿no? Podrían haberse escogido quizá algunas otras imágenes para hacerla circular y llamar la atención sobre una propuesta realmente muy interesante. Sí, también se ve perjudicado el público porque quienes pensaban acudir a degustar la exposición, pues ahora les va a resultar incómodo, van a tener que hacer fila seguramente porque todos van a ver una obra, no van a ver la exposición. Bueno, allí quizá vale la pena que les comparta la experiencia de ayer domingo, donde
efectivamente teníamos colas de gente, fueron 4,644 visitantes. Sí. Digamos que estamos en los números más altos de lo que usualmente suele recibir Bellas Artes en exposiciones como Frida o Miguel Ángel, que son estas llamados blockbusters. Los ¿no? blockbusters. Claro que no se puede tener una visita tan tranquila, pero por otro lado yo lo que veo como beneficio es que si el morbo o la curiosidad los alentó a ir, van a tener que ver 140 otras piezas más. Sí, porque mientras estás en la fila para llegar a eso. Un discurso que es un recorrido muy interesante. Y lo que más me llamaba la atención era la recepción positiva que encontraba que salía de la gente al ver que Zapata y los problemas del género, vinculados a su devoción, están presentes a lo largo de 100 años, que son los que recorre la exposición. Entonces creo que eso es una ventaja. Yo más bien ahora estoy más tendiente a ver el vaso lleno que vacío, ¿no? Si bien creo que la polémica puede eclipsar, igual o pudo haber pista. eclipsado, también puede ser algo que jale gente, que llame la atención, y creo que está en los compañeros de los medios para que nos ayuden a visibilizar esos otros temas que también toca la exposición. No, si nos ponemos abusados, convertimos a Zapata en nuestro Che Guevara. Bueno, que ya ha sido casi en muchas zonas, ¿no? De alguna manera, o sea, el juego es muy bonito. Hiciste un juego de espejos espléndido con esta curaduría, porque acabas de mencionar el buen ejemplo de propaganda política, que es lo que hizo Diego Rivera construyéndose una imagen. Y me llama la atención también, aprovecho para que si brindas a los espectadores o a los posibles visitantes o quienes ya fueron y conocieron o supieron que la obra El Zapata de Gironella era todo un conjunto que incluía un altar, entre comillas, y que está en el Museo de la Laguna, ya estaba incompleto. ¿Qué sucedió con la obra completa del Zapata de Gironella? Claro. Este es un tema que el periódico La Jornada lo ha seguido bastante bien. En 1972, Gironella tiene su primera exposición en el Palacio de Bellas Artes, justo en la Sala Diego Rivera. La exposición se llamó El entierro de Zapata y otros enterramientos. Sí, y tenía como pieza protagónica una pintura que es casi un mural portátil, porque es de gran escala, mide creo que como 6 metros de altura, que es un homenaje al entierro del conde de Orgaz que pintó el Greco. Gironella, y creo que es uno de los pintores más agudos de la ruptura que está pensando los temas políticos de México en los 70, lo que decide es suplantar el tema del entierro del conde de Orgaz por un entierro de la Revolución, donde lo que reproduce es la fotografía famosa de la silla presidencial de Villa y Zapata, y en la parte de arriba, que correspondería a lo celestial, pone un caballo blanco, que muchos hemos leído como el caballo de Zapata, como la promesa de esa revolución traicionada, muerta, puede volver. Y yo la leía siempre en los 70 en términos de que puede volver con forma de guerrillas. El mueble al que haces alusión era parte integral de la pieza, como se mostró allí, porque toda la pieza tenía que ver con el siglo de oro español, con el barroco. De hecho, en la pintura hay una alusión al vanitas, ¿no? Esta idea de lo fugaz que es la vida, parecen unos cigarros y otros temas. Y se presentaba con un mueble de madera que era acompañado por unos yugos, pensando en la idea de liberar, romper los yugos. Esta exposición se dona durante, o cuando se exhibe, es una suerte de comisión de Bellas Artes que termina siendo donada al Museo Gómez Palacios en Durango en tiempos de Echeverría. Y según dice la familia Gironella, al pintor no le gustó mucho porque la mandaron a un lugar que no era zapatista, entonces donde iba a estar, digamos, como sin causar mucho estragos con la población, ¿no? Efervescencia. ¿Qué es lo que pasa? En el 2002, de nuevo, no sé si me falla el año, pero vuelve a haber una exposición en Bellas Artes de Gironella que es póstuma, es un homenaje. Y allí la pintura, y en Gómez Palacios también, ya no se presenta con el mueble. Ahora la familia está preguntando qué pasó con ese mueble. Mi entender como historiador del arte y conocedor de la obra de Gironella es que pudo haber pasado dos cosas. Sí. Uno, que la exposición, la pieza haya sido guardada como pintura y que el mueble haya sido entendido como elemento museográfico.
En parte porque mucha obra de Gironella está a caballo entre el ready-made, el arte objeto, la escultura, la pintura, y él mismo la va cambiando a veces dependiendo de cómo la exhibe. Entonces, no es tan claro, porque lo que ha dicho la familia es que hubo una mutilación. Sí. Y si esa mutilación fuera cierta, mi pregunta es, ¿por qué no se inconformaron en los 30 años que estuvo exhibido en Durango o en el 2002? ¿Por qué sale ahora? Parece que esta exposición viene cargada de polémica. Tenemos que ir a un corte otra vez y regresamos con esta conversación. Les recuerdo que estamos aquí en Debate 22 conversando sobre una exposición que tiene muchas zonas de debate, muchas fricciones, muchas cosas interesantes también, porque nos hablan precisamente de que el arte es una cosa viva, que se está modificando, que se está adaptando y que representa y habla muy bien también de la época en la que se expresa o se expone también, ¿no? Me acuerdo que cuando empezó el movimiento zapatista, Hermann Bellinghausen, que es colaborador de La Jornada, escribió, hablando de esas líneas, un texto sobre este alzamiento y decía que Zapata muerde, que tendría que haberlo recordado Carlos Salinas antes de usar la imagen de Zapata como usaba tanto y de ponerle a uno de sus hijos Emiliano, ¿no? Cuando creía que ya todo había pasado, que todo había salido bien, pues no le salió nada bien y fue cuando él dijo es que tenía que haber visto que Zapata muerde. Parece que Zapata en efecto muerde en muchos sentidos a muchos sectores y seguramente esa tendencia seguirá en el futuro porque esta figura seguramente nos seguirá acompañando a lo largo de los años, precisamente por esa carga que tiene no solamente de mirar el pasado, sino es la imagen también para construir el futuro de la comunidad lésbico-gay, el futuro de los migrantes, el futuro de ciertos políticos que realmente quieren hacer cosas y hasta de los malos políticos que quieren usarlo como un estandarte para protegerse de algo. Estamos al final de este programa, Pablo, y me gustaría que nos compartieras tu opinión sobre qué te merece el hecho de que, por ejemplo, se ponga una carta o un texto de algunos familiares que dicen del señor Zapata, de Emiliano Zapata, al lado de este cuadro. ¿Te parece que? No, me parece algo que no conviene a nadie, ni a los artistas, ni al público, ni a la familia misma. Porque eso significaría ponerle un letrero a la obra que se nos antoje, ¿no? A la que veamos y no estamos de acuerdo. No me gusta. No me gusta. Y no eso atenta contra, eso sí es censura y eso atenta contra la creación artística. Después de todo esto, yo veo que sí, Zapata muerde y que es bastante budista porque nos ayuda a convertir un acto torpe en un acto creativo, porque a mí lo que me nace ahora es invitar con mayor entusiasmo todavía al público a que vaya y vea cómo muerde Zapata. Y que no se preocupen por la obra que se llama Revolución. Ya la vieron en todos lados, es una obra pequeñita. Alguna que sí muerde es L'Origine du Monde. Ese sí muerde y es de este tamaño igual. Es muy positivo. Yo celebro también, por otro lado, que en este debate provocado se hayan puesto a debate precisamente valores importantes que son los derechos de la comunidad, los que tú mencionaste, los derechos de la comunidad LGTB, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, de las minorías, la creación artística que hay que defender. Y felicidades, Luis. No, muchas gracias. Sí, pues a ver, Luis. Yo creo que, o sea, como reflexión final, tengo, digamos, dos. Una es que esta exposición y lo que hemos vivido en los últimos días confirma que Zapata no le pertenece solo a un grupo de personas, a unos herederos, sino que Zapata es de todos. Y en ese de todos es de todo aquel que se encuentre familiarizado, que se quiera vincular a su legado desde el lugar que prefiera. Y lo segundo es, efectivamente, más que nunca Zapata vive, pero no solo una lucha siguen muchas. Y de eso da cuenta la exposición. Y en ese sentido a mí me gustaría que vinieran a ver cómo Zapata ha sido un agente incómodo, pero también un agente inspirador, esperanzador, que provoca la comunidad, que se regurgite a veces la realidad nacional
y que salgan cosas como las que está saliendo ahora. La homofobia sigue siendo un problema de México. Estamos todavía siendo incapaces de dialogar de forma ordenada, positiva, y creo que la exposición lo que hace es, por otro lado, cumplir con un llamado de las instituciones públicas, que es ser incluyentes, plurales, y esta exposición es eso. Vengan a verlo, estoy seguro que uno de los 141 zapatas que están ahí les va a resonar, les va a gustar, y de eso se trata. Exactamente. Pues yo les quiero agradecer que nos hayan compartido sus reflexiones, sus respuestas a estas preguntas que han estado en el ambiente, y pienso como ustedes que la mejor forma de hacernos un criterio es visitar la muestra, detenernos en aquellos cuadros, obras, esculturas que nos llamen la atención o que nos provoquen algo en contra y nos hagan pensar también, porque como bien decías, Luis, no somos una sociedad homogénea, somos diversos y necesitamos tolerarnos, aceptarnos, ser incluyentes, porque este México siempre, desde hace tiempo, es muchos Méxicos. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta nueva temporada que concluimos este día, en mi caso al menos, terminará el viernes próximo, de Canal 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos imaginar.